La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. León de Judá, pelea mis batallas, venciendo en majestad. Todo se postrará, Él es Dios. Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán, Él es Dios. Abran las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Rey de salvación vino a traernos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte Dios? Mi Dios es León, León de Judá, pelea mis batallas, venciendo en majestad. Todos se postrarán, Él es Dios. Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán, Él es Dios. Porque no hay nadie como Él, nadie más grande que Él, nadie más fuerte, o quien como Él. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién es como el Señor? Oh, nadie como Él, amén. Porque mi Dios es León, mi Dios es León, León de Judá, pelea mis batallas, venciendo en majestad. Todos se postrarán, Él es Dios. Mi Dios es Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero
todo se postrará. Él es Dios. Amén. Él es nuestro Dios. Y firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Y libre de mi pasado, mi destino está en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Y aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos por siempre al que vive por los siglos. Y juntos declaramos que Jesús ha vencido la tumba vacía. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Declaramos con fe la tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Yeah. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Señor, tú eres fiel. Te adoramos a ti, Jesús. Te amamos. Gracias por la libertad que nos has dado.
libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dilo, ya no soy, yo ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ahora estoy rodeado por los brazos del Padre. Y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia, oh Dios. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Sí lo soy,
hijo de Dios. Yo ya no soy esclavo de tu amor. Yo soy hijo de Dios. Hola, muy buenas tardes. Yo les bendiga mucho a cada uno de ustedes en sus hogares, el lugar donde estén. Deseamos que estén bien, que Dios siga Dios les siga favoreciendo a cada uno de ustedes. Hoy en esta tarde voy a compartir un tema que tiene que ver con una pregunta, un nombre de un tema, de una pregunta. Y dice, ¿iglesias leales? ¿Habrá la posibilidad que en este tiempo existan iglesias leales? Yo creo que sí, porque precisamente las Escrituras nos llevan a ello. La palabra del Señor es tan poderosa que puede transformar la vida de las personas y nos puede llevar a la fidelidad, a la lealtad hacia Dios primeramente. En el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículos 113 al 120, habla precisamente la relación que existe o la lealtad que existe del Señor Jesucristo al Padre. Nos describe precisamente al Hijo y al Padre, pero también nos describe a nosotros o nos lleva a un reto, a un desafío de lo que debe de haber de nosotros para con Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo 113, dice, detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. Detesto, dice aquí el Señor hablando, ¿verdad? Dice, tú eres mi refugio y mi escudo. Él da cuentas. Dice, tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. La verdad es que lo que está hablando aquí el Señor es que ciertamente estamos expuestos a tantas situaciones en la vida. Filosofías, ideas, argumentos que hay en la misma sociedad y que a veces nosotros, el no tener en cuenta o no considerar la palabra del Señor como nuestra guía o nuestro consejo para todas las áreas de nuestra vida, puede ser que en su momento podamos cambiar, podamos extraviarnos. Pero lo que está hablando aquí el Señor precisamente es que su palabra o Dios mismo viene siendo un escudo para Él. Pero también dice, tu palabra es la fuente de mi esperanza. La palabra del Señor siempre produce un cambio, una transformación en nosotros. Sigue mencionando el versículo 115 y dice, lárguense de mi vida, ustedes los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de mi Dios. Lo que está haciendo aquí, lo que está describiendo aquí el autor es que prácticamente él no consiente, ¿verdad?, pensamientos o compañías de personas que puedan desviar su vida. Por esa razón es que en el Salmo capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, bienaventurados, dice, todos aquellos que no anduvieron en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, dice, medita de día y de noche. Entonces nosotros tenemos que tomar una actitud sabia, una actitud en la cual podamos nosotros escuchar siempre la palabra de Dios. Si hablamos, Jesús dice en la Escritura que hablaba a mucha gente. Es más, comía con la gente común, la gente ordinaria. Él no tenía una reserva. El punto es que la gente, tú y yo también tenemos que relacionarnos con ella, pero las personas no deben de dirigir tu vida. Tú estás ahí y tú y yo estamos ahí para poder influenciar la vida de ellos con un consejo de la palabra, con un consejo sabio, pero también con una vida. Y eso es lo que tenemos que considerar nosotros. Por esa razón es que en este versículo, él dice, lárguense de mi vida ustedes los de mente malvada. Los de mente malvada. Porque tengo la intención, dice, de obedecer los mandatos de mi Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿verdad? Ahora, sigue mencionando el versículo 116. Señor, susténtame, como prometiste para que viva. No permitas que se aplaste mi esperanza. Sosténme y seré rescatado. Entonces meditaré continuamente en tus decretos.
pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Versículo 119. Desechas a los perversos de la tierra como si fueran desperdicios. Con razón me encanta obedecer tus leyes. Ay, ay, ay. Vemos aquí una relación tan personal, ¿verdad? Hablando el Señor Jesucristo, decía él, ninguna palabra dice que yo hablo, no la hago por mí mismo, sino la he oído decir del Padre. Eso es lo que tenemos que hablar nosotros y tenemos que tener en nuestra vida la palabra del Señor para que podamos entonces nosotros, ¿verdad?, tener un límite y podamos nosotros guardar nuestra vida para Dios. Sigue mencionando el versículo 120 y dice, me estremezco por mi temor a ti. Me estremezco, dice, por mi temor a ti. Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. La verdad es que el temor a Dios nos lleva a amarle. El temor a Dios nos lleva a cuidar nuestra vida, a cuidar las palabras que han sido sembradas en nuestro corazón. El temor mismo del Señor en nosotros nos lleva a, no estoy diciendo a que podamos amargarnos, no, estoy hablando de una vida de libertad, una vida de gozo, una vida que nos permite a nosotros disfrutarla. Pero no solamente disfrutar en este tiempo, sino también teniendo la confianza y la esperanza que algún día el Señor estará y vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia. Así es que, amados, es tan importante que tú y yo podamos tener siempre una actitud de lealtad hacia la palabra. Y eso es lo que quiero hablar hoy en esta tarde. Ahora, ¿qué observamos aquí en esta porción? Resumiendo estos versículos. Primeramente, una lealtad completa a las palabras del Señor. Hay un compromiso también, hay una disposición para obedecer la palabra e ir en pos de ella. Pero también, ¿qué es lo que observamos aquí? Que existe una sujeción entera a los mandatos de Dios. O sea, lo que está haciendo aquí el Señor es que nos está describiendo la actitud de su corazón. ¿Para qué? Para que Él pueda en todo tiempo permanecer en la palabra de Dios. Pero también hay una humildad para amar la palabra y amar su justicia, amar su amor, tener sus misericordias, su perdón, su compasión. Entonces, vemos toda esa parte en esta escritura y eso es lo que quiero centrarme hoy en esta tarde, la lealtad. La lealtad. Vemos una lealtad, repito, hacia la palabra. La lealtad es una decisión, no es un sentimiento. La lealtad entonces es un compromiso que yo adquiero sin que provoque en mí que una carga, un pesar en mí. Es una decisión personal. Yo decido ser leal a Dios, ser leal a mis autoridades, ser leal a mi familia, ser leal en los lugares donde yo me desenvuelvo. Ahora, ¿por qué es importante la lealtad en este tiempo? Porque la verdad es que, día a día vemos una sociedad donde desafortunadamente, centrada en el materialismo, centrada en sí mismos, de todo se vive, de todo se habla, pero menos de qué, de ser leales. Y la palabra del Señor nos menciona que en los últimos tiempos habrá la posibilidad que e incluso por falta de lealtad nos entregaremos unos a otros. Es una señal de la maldad que habrá, que se está viviendo en este tiempo y que desafortunadamente es algo que no se habla, es algo que no se toca. Pero en este tiempo en el cual estamos nosotros, el tiempo de crisis, el tiempo de una visita de parte de Dios para despertar este mundo, es un tiempo donde Dios, cuando ya volvamos nuevamente a la normalidad, es necesario que seamos leales a Dios. Y desde ahí donde estemos, de igual forma, manifestemos en todos los ámbitos, podamos nosotros permanecer en esa actitud. ¿Por qué es importante entonces la lealtad en este tiempo? Porque es una arma de guerra donde puedo estar completamente seguro. Es como tener un arsenal a favor de nuestra vida. Así veo la lealtad. Esto es donde yo puedo permanecer seguro. Pero también la lealtad es importante en este tiempo para que las iglesias permanezcan firmes,
permanezcan unidas, permanezcan estables, creciendo. Las iglesias puedan estar en una relación tan íntima, pero no solamente con Dios, sino cada uno siendo leales como servidores, como iglesia misma podamos permanecer. Lamentablemente, a través de estos tiempos, hay muchas o hay familias que puede ser que se desanimen, o situaciones que han estado pasando y ya no tienen el anhelo o el deseo de permanecer en Dios porque ven quizá o han sido o han pasado un tiempo de crisis, un tiempo difícil y quizás estén desanimados y no les permita a ellos que permanecer en la iglesia o permanecer unidos. Pero también es importante que consideremos que la lealtad nos permite a nosotros a cumplir las instrucciones que recibimos. O sea, por eso es que hablo que la lealtad es una decisión, pero también para que sean guardados, no solamente a cumplirlos, sino a guardarlos. Dice la palabra del Señor que José y María en el tiempo cuando ellos fueron al templo porque vieron a Jesús, dice que estaba en ese lugar, dice que se sorprendían de lo que se escuchaba de la vida de Jesús. Y no solamente dice que observaban, sino que ellos guardaban esas mismas palabras. Guardaban lo que ellos veían, lo que oían de Jesús. Entonces tú y yo en este tiempo tenemos que estar dispuestos a cumplir las instrucciones que recibimos, pero también para que se guarden en nuestra vida. ¿Por qué también es importante la lealtad en este tiempo? Para que el poder de Dios sea evidente en nuestra vida, para que el poder de Dios se mueva en nuestra familia, para que la gente que no conoce del Señor pueda ver a Jesús a través de nosotros, siendo leales. ¿Por qué también es importante la lealtad? Porque repito, para que Cristo sea conocido y para que la gente crea en un Dios que es una realidad. Dios no es un mito, Dios no es una idea, no, el Señor es una persona. Y eso es lo que tenemos que considerar, que la lealtad en este tiempo es tan importante para que nosotros podamos ver a Jesús manifestado y muchas personas puedan creer al Señor de los cielos. Ahora, cuando hablamos de lealtad, estamos asociándonos a la fidelidad. Alguien leal es alguien que es fiel a Dios, pero también es fiel a sus líderes y a los que están también debajo de él. Entonces, Dios nos está desafiando para que nosotros podamos ver esas áreas en nuestra vida. Ejemplo, el Señor Jesús. La realidad es que nuestro máximo ejemplo es Jesús mismo. En el libro de Juan, en el capítulo 17, la versión Valera, en el versículo 6 en adelante, nos da una referencia o nos muestra el Señor cómo Él se mantuvo unido a las palabras que escuchó, al encargo, a la comisión que el Padre le dio. Él lo hizo voluntariamente. Y dice la palabra del Señor, le dice en esta parte, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. O sea, Jesús nos da un ejemplo, ¿verdad?, de la verdadera lealtad que Él tiene ante el Padre. El Padre y Él son uno, caminaron juntos. Por eso dice, quien me ha visto a mí, dice, ha visto a quién, al Padre. Entonces, había una relación tan personal. Por esa razón es que dice en el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído, dice, que tú me enviaste. Ellos, o sea, hay una respuesta. Cuando vemos que alguien nos marca una dirección de fidelidad, de compromiso, ¿sabes qué pasa? Hay un fruto. Hay un fruto, y si tú y yo como padres, tú y yo como hombres, aprendemos a ser leales, mira, detrás de nosotros van a venir otras personas, o los hijos, o otras
otras generaciones que van a ver y van a seguir nuestro ejemplo. Por ese motivo es que Jesús dice aquí en el versículo 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. O sea, estaba hablando de sus discípulos, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean ellos uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. O sea, hubo una instrucción precisa. El Padre guiando a Jesús para poder escoger a las personas, para poder tomarlas y llevarlas a una misión, llevarlas a una tarea. Dice la Escritura que Jesús dice que subió al monte en su momento y escogió a 12 hombres. Y estos hombres dice que primeramente los escogió para que estuvieran con Él. Y una vez que estuvieron con Él, dice después los envió a predicar a de 2 en 2. Les dio ciertas comisiones. Les dijo, señores, vayan ustedes y hablen las buenas noticias. También les dio otra instrucción y les dijo, echen fuera demonios, sanen a los enfermos y resuciten a los muertos. En otras palabras, lo que primero el Señor hizo es que obedecer la instrucción que recibió del Padre. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que Jesús guardó todas esas personas que en su momento Él las tuvo en sus manos. Y sigue mencionando aquí, dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿De quién está hablando? De Judas. Dentro de ese mismo grupo que él había escogido, cierto, hubo una persona que fue desleal y uno de ellos fue Judas. La deslealtad entonces la vemos nosotros o lo vemos con ciertas, o da pauta a ciertas motivaciones, como la avaricia en el caso de Judas, la traición misma. Entonces, Dios nos lleva a nosotros a que seamos, ¿qué? Leales. En el libro de Lucas, hablando en esa parte, el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 28, nos da una referencia precisamente acerca de ello. Y dice, sé que Jesús aquí ya está en una situación complicada porque nos está narrando, ¿verdad? El hecho de que en esa misma noche lo iban a ir a apresar, lo iban a tomar cautivo para juzgarlo. Y dice en Lucas capítulo 22, versículo 28. Dice, pero vosotros sois de los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ustedes son. Les estaba hablando a quienes, a sus discípulos, que en cierta manera habían permanecido leales a Él. Y dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces, la lealtad la conocemos a nosotros, o se evidencia cuando estamos incluso en problemas, en situaciones difíciles. Porque es muy fácil decir, yo estoy contigo, yo te aprecio, yo olvídate, todo está bien, ¿verdad? Y aquí estamos. Pero el problema es, cuando tú estás en problemas, las personas están ahí. Y Jesús está hablando precisamente aquí a sus discípulos y les dice, porque dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ciertamente está hablando acerca de los 10 venideros. Pero el punto es que si nosotros permanecemos firmes en el Señor, es porque somos e incluso partícipes de toda la bendición que Él nos da, pero también de todas las aflicciones. Y ahí es donde mostramos si somos leales o no. Por eso es que te comento, la lealtad es una virtud que nace del corazón,
pero es una decisión al final de cuentas. Nace en el corazón, propiciada por el Espíritu Santo. Él pone el querer como el hacer de las cosas. Por ese motivo es que tú y yo tenemos que ver el contexto de Jesús. Volvemos nuevamente seguimos en esta misma parte. Lucas, porque voy a terminar esta parte. Lucas 22, 28. 22, 31, perdón. Ante ese contexto, que el Señor Jesús les da, les dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, dice, os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, dice, para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué increíble, ¿verdad? Porque en este contexto que está hablando el Señor Jesús, sale a relucir Pedro. Porque Pedro en su momento más adelante él menciona que dice, oye Señor, por favor, ¿cómo es posible que dices eso? Porque si vas a padecer y si vas a ir a la cárcel, mira, e incluso estoy dispuesto a ir hasta morir por ti. Y Jesús le dice, mira, Pedro, cálmate, tranquilo. Porque la verdad es que antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. O sea, cierto que cuando nosotros somos leales, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Quién es el único que puede llevarnos a la lealtad? Dios mismo. Hasta ese momento, quiero mencionarte que no había descendido el Espíritu Santo. Jesús no había sido aún ya glorificado. No había resucitado. El Espíritu Santo estaba ahí. Pero una cosa es ser sellados del Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Y es lo que pasó en la vida de los discípulos una vez que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, menciona que vino el Espíritu Santo como un viento recio que llenó toda la casa. Y dice, y todos empezaron a hablar en otras lenguas y todos fueron llenos, dice, del poder del Espíritu. Y a partir de ese momento la iglesia, los discípulos, sus vidas vinieron a ser completamente radicales para amar a Dios. Entonces, tú y yo, amados, necesitamos al Espíritu Santo para que podamos ser leales. Por eso aquí Pedro hablaba y decía, oye, mira, yo soy aquel, yo puedo, yo hago esto. Y la verdad es que no es así. Tú y yo solos no podemos. Es imposible, porque nuestra naturaleza tiende a fallar, tiende a ser vulnerable, tiende a ser de doble ánimo. Por esa razón es que necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, volvemos nuevamente a Juan 17, versículo 13. Dice, pero ahora voy a ti y habló esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy, ¿qué? Del mundo. Amados, Jesús hizo una tarea muy importante. Nos vino a revelar al Padre. Y lo hizo de una manera genuina. Lo hizo de una manera íntegra. Nos mostró en nosotros sus propósitos, sus anhelos, sus sueños. Pero también nos mostró a nosotros cómo teníamos nosotros que permanecer juntos. Y ese es el reto. Que tú y yo, amados, podamos en este tiempo ser leales unos a otros. Los pastores con los líderes con toda la iglesia, con los servidores, y todos podamos caminar juntos. Eso es lo que deseamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser fiel y ser leal? ¿Cuál es la diferencia? Por lo regular, la fidelidad va enfocada hacia una persona. Y la lealtad va enfocada a una causa, a una nación o a un reino. La lealtad. Ahora, puede ser que no seas, ¿cómo te diré? Puede ser que seas leal, pero no seas fiel. Ahora, lo ideal es que seas fiel
y que seamos leales. Y cuando caminamos en esa dirección, entonces podemos permanecer en una integridad con una persona, pero también con todo el grupo o con toda una nación o un reino. La lealtad entonces nos lleva a nosotros ¿a qué? A poder ver en común todas las cosas. Y no estoy hablando de unas situaciones donde nos lleve a unirnos en cosas malas. Estoy hablando para amar a Dios. Ahora, ¿qué caracteriza a una persona leal? Primeramente es una persona de confianza. Se da la confianza. En el tiempo de Jesús dice que, obvio, había diferentes escuelas de cómo enseñaban la palabra de Dios. Pero dice que la gente se admiraba de Jesús. Porque Jesús enseñaba, dice, muy diferente a cómo oían ellos la exposición de las Escrituras. Dice, porque Él nos enseña como quien tiene autoridad. En otras palabras, Jesús era una persona que inspiraba una confianza a los demás. ¿Qué otra característica tienen las personas leales? Son comprometidas con lo que hacen. Son comprometidas. Recuerdo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo, todo el capítulo 8 nos habla precisamente de la necesidad que tuvo un hombre, que era el eunuco, un hombre que era importante, un hombre relevante en una sociedad, pero dice que llegó el punto donde él va en compañía de su gente, pero resulta que él empieza a ver, y a ver, dice el libro de Isaías, y empezó a leer, y realmente no entendía lo que leía. Pero dice la palabra del Señor que Dios despertó a Felipe y le dijo, ve y acércate a ese carruaje. Ve y acércate a él. Y dice que Felipe le dijo, ahí en el versículo 29, le dijo, a ver, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y este hombre le responde y dice, no, pues ¿cómo crees? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? En otras palabras, una persona leal sabe oír a Dios. Una persona leal también se compromete en lo que oye de Dios. Y este Felipe fue uno de esos hombres en la cual oyó lo que el Espíritu Santo habló a su vida y fue, y dice la Escritura, que le empezó a hablar, las Escrituras le abrió, después llegaron a Isaías 53, bueno, lo que estaba leyendo, y llegó el punto donde llegó el punto para bautizarlo. Y él dijo este hombre, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua. Y tomó la decisión de llevarlo hasta el bautismo. O sea, en otras palabras, son personas comprometidas. Una persona entonces leal es una persona comprometida con lo que hace, con el encargo que se le da, con la tarea que tiene, con la responsabilidad que ha adquirido. Ahora, ¿qué otra característica tienen estas personas? Hay coherencias. Hay una coherencia entre lo que hablan y lo que hacen. No hablan una cosa y dicen y hacen otra cosa. No, las dos cosas que van de la mano. Hay una coherencia. ¿Qué otra característica? Es constante y son persistentes esas personas. Son constantes. Una característica que debe de estar en nosotros es la persistencia. Dice la palabra del Señor que en los primeros tiempos de la iglesia dice que perseveraba en la palabra, perseveraba en la oración y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. O sea, nosotros entonces, para que podamos desarrollar esa virtud en nosotros, la lealtad, debemos de ser persistentes. Por lo regular, una persona leal es persistente. ¿O qué otra característica? Su vida está sustentada por principios, no por emociones o circunstancias. O sea, tiene fundamentos firmes. ¿En qué? En principios de la palabra. ¿Qué otra característica? Practica la ética, cumplen su palabra. Otra característica, saben honrar a sus autoridades y saben dar gracias. En otras palabras, son agradecidos. Yo creo que si nosotros tomamos estos conceptos y los aplicamos a nuestra vida,
estoy seguro, estoy convencido que podemos crecer en esas virtudes. Ahora, ¿qué otros beneficios nos trae la lealtad? La lealtad, quiero mencionarles, que nos trae honra ante los demás. Es honrosa la lealtad. Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde nos vivimos peleando, enjuiciándonos. Y ese no es el deseo de Dios. Qué importante es que nosotros podamos ser leales primeramente a Dios, a nuestras autoridades y lo que hacemos. Me llama la atención porque en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, vemos a un hombre, la versión NTV, en el versículo 6, veo a un hombre que resalta en esta parte. Cierto que aquí hay una situación muy trágica, muy complicada, porque habla acerca de la falta que tuvo David, en la cual dice la palabra del Señor que él falló con la esposa de Urías. Y menciona la palabra del Señor precisamente que él en los tiempos que él estuvo o que él decidió estar ahí en ese lugar, dice que se quedó en el palacio, en vez de ir a la guerra se quedó allí. Y llegó el punto donde él vio a una mujer y dice que la codició en su corazón, la vio bañándose. Salió a los terrados, dice, del palacio y vio, dice, a esa mujer. Y una vez que la observa, dice la escritura, que la manda a traer con uno de sus sirvientes. Pero antes de ello, dice que preguntó y dijo, ¿quién es esa mujer que vive en ese lugar? Y le dijeron, es la esposa de Urías. Es la esposa de él. Ay. Entonces él la manda a traer. Desafortunadamente comete un pecado. Al paso de los días, dice la escritura que se da cuenta, le manda a decir a ella que sabes qué, estamos en una situación difícil. Estoy embarazada. El punto es que no sabía, se desata una situación muy complicada por el hecho de que esta mujer era casada. El asunto está que no hay una solución, no hay algo que justifique. Aunque David en su momento quiso justificar esa situación, quiso ocultar ese pecado que él cometió. Pero dice la palabra de Dios, en el versículo 6 me llama la atención porque él ya no encuentra la solución y dice, bueno, voy a hacer algo. Dice que mandó a traer al esposo. Versículo 6 dice, entonces David envió un mensaje a Joab y dijo, mándame a Urías el hitita. Así que Joab, dice, se lo envió. Y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Versículo 8. Después le dijo Urías, ve a tu casa y a descansar. David incluso, dice, le envió un regalo a Urías apenas este dejó el palacio. Versículo 9. Pero Urías, dice, no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio de la guardia real. Al enterarse David, dice, de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Es increíble, porque lo que David planeó aquí es que ahora Urías pudiera quedarse en su casa para que a través de ello pudiera justificar el embarazo que había en Betsabé. Pero, número uno, Urías era un hombre del grupo selecto de todos los valientes de David. Urías no era cualquier persona. Urías era un hombre de guerra. Para empezar, los que tenían que traer informes de cómo estaban el ejército en el campo de batalla no eran los soldados mismos o los hombres de guerra o los principales. Eran otras personas. Pero era algo muy raro. Que lo que hizo David es traerlo y le pregunta cómo está Joab, cómo está su familia, cómo está la guerra, cómo está. Y dice la escritura que él lo manda para que él pueda dormir. O sea, en otras palabras, le pone un escenario para que tenga una noche romántica. Para que Urías pudiera estar en su casa. Pero dice la escritura que lo que menciona aquí es que Urías
lo que él hizo es que, lejos de irse a su casa, se quedó, dice, a la entrada del palacio, en el lugar donde se quedaban los hombres que cuidaban toda la casa real. Yo puedo imaginarme, ¿verdad?, que Urías, después de que salió de las oficinas, salió a los patios, allí estaba con aquellos hombres, empezó a platicar de la guerra, de las situaciones que había, pero más que nada, él no quiso ir a su casa. Él no quiso, dice que se quedó en ese lugar. Y sigue mencionando, el versículo 10 dice que cuando David se entera, le dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no has ido a tu casa? ¿Por qué no has ido? Y dice que él dice, no, pues espérate. Dice, y está ahí como convenciéndolo, ¿no? Y él tiene otro plan, David dice, bueno, lo que voy a hacer es que voy a hacer una fiesta muy en particular. Y dice la Biblia que tomó la decisión de traer los mejores vinos, un banquete ahí y llevó a Urías a que tomara para que después otra vez enviarlo a su casa. Pero Urías, él no fue a su casa, sino nuevamente dice que se quedó en ese lugar. O sea, nos damos cuenta que había en este hombre primeramente en David, una intención. Pero en Urías había algo. Había algo que me llama la atención a mí. Y fíjate nada más en esta parte. Y dice, ¿por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Versículo 11. Urías le contestó, el arca y el ejército de Israel y de Judá están viviendo en carpas. Y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. ¡Ah, qué increíble! Porque los hombres de guerra, se dice que incluso David los entrenaba y los capacitaba. Y había ciertos acuerdos, ciertos códigos, si así lo queremos llamar, que los hombres que estuvieran en la guerra, mientras sus compañeros estuvieran, y por algún motivo eran traídos del campamento a su casa, no tenían que tener relaciones. Porque era algo injusto. Que ellos, al ver la situación tan complicada y tan difícil, ellos pudieran estar en otro contexto. Por esa razón es que aquí Urías le dice, mira, no podemos hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Cierto, eres mi autoridad, cierto que eres mi jefe, eres el capitán del ejército, pero en eso no puedo hacerlo. En otras palabras, la lealtad nos lleva a nosotros a no violar los principios y los acuerdos. A veces nosotros podemos decir, bueno, mientras sea mi autoridad yo voy a obedecer, pero hay cosas que tú y yo no tenemos que obedecer. Si violan los principios de Dios, si hay un acuerdo establecido, no tenemos por qué violarlos. Eso se llama lealtad. Y dice que Urías, lo que él hizo, dice, mira, dice, el arca y el ejército de Israel y de Judá están viviendo en carpas, en casas. Y también allá los soldados, en otra versión dice, los soldados están durmiendo en el campo abierto. Y como yo, dice, voy a permitirme estar gozándome con mi esposa. No puedo hacerlo, no me pidas eso. Porque eso lo había aprendido ¿de quién? Del mismo David. El punto es que en este momento David se ve en un aprieto para poderlo, en un asunto donde quiere enviarlo a su casa. Pero dice este hombre, no lo haré. La lealtad entonces nos lleva a nosotros a guardar nuestra vida. La lealtad nos lleva a nosotros a no violar los principios de Dios, a lo establecido. Y es increíble, porque es una realidad. Y dice que él mencionó, dice, juro que jamás haría semejante cosa. No lo haría. Y no lo hizo, dice la Escritura. Entonces, este hombre lo que hizo fue, dice, David lo que hizo, bueno, ok, no encuentro la forma. Entonces hizo una carta, se la envía al general Joab y le dice, ¿sabes qué? Ven el día de mañana para que le lleves un encargo. Se fue y en esa carta iba escrita la sentencia que tenía Urías. Entonces nos damos cuenta que un pecado
tanto de David, un pecado le llevó a otro pecado. Amados, la lealtad nos puede llevar a nosotros ¿a qué? A poder pagar un precio muy alto, pero honrados por Dios. No es sencillo, pero es posible. En este caso, en el caso de Urías, por ser leal a sus principios, a sus valores que él había aprendido, le costó la vida. Lamentablemente Joab no tuvo la decisión porque él vio el recado y decía, ¿sabes qué? Ponlo hasta la línea de batalla, hasta el frente, para que muera. Porque la pregunta es, ¿por qué Joab en su momento no cuestionó, a ver, ¿por qué va a morir? A ver, ¿por qué tiene que ir hasta el frente cuando es uno del equipo? ¿Qué es lo que hizo? Pero él vio ciertamente que habían sucedido cosas y por lo tanto tampoco fue un hombre, en el caso de Joab, fue un hombre que no practicó esa parte de la ética. Ahora, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde puede llegar la lealtad, ya sea a una persona o a una institución, donde no viole los principios de Dios? Donde se respete la ética y los acuerdos, hasta ese lugar, hasta ese momento, hasta ese peldaño podemos llegar. Donde se dé honor a lo que es justo, a lo que es puro y a lo que es digno. Recuerdo en el libro de los Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira dice que tuvieron una situación, vendieron una propiedad y ellos llegaron a un acuerdo para entregar todo el costo de esa propiedad y donarlo. Pero dice que ellos también convinieron en extraer algo. O sea, no fueron leales a la palabra que habían dado. Y eso les ocasionó la muerte. Amados, la falta de lealtad nos puede llevar a nosotros a perdernos. La falta de lealtad nos puede llevar a nosotros a que no podamos nosotros cumplir los planes de Dios. ¿Qué más obtenemos nosotros cuando hay lealtad? La lealtad nos da pertenencia. Nos da la posibilidad de ser parte del plan de Dios. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 13 en adelante, nos habla de un hombre que era extranjero, que era de la tribu de Gad, que no era del pueblo, podríamos decir del ejército, del primer nivel del grupo de David. Dice la Escritura que llegó el punto donde viene el pecado por causa de David, vienen consecuencias tremendas más adelante, pero después una de las consecuencias es que uno de sus hijos, Absalón, se subleva contra él, le quiere dividir el reino y hay una guerra y David tiene que salir huyendo. Después de que sale huyendo, dice la palabra del Señor, que ya no encuentra una esperanza, una solución, y lo que sucede aquí es que su hijo ahora Absalón quiere tomar la casa, quiere tomar el reino, el palacio del rey. David huye, es apartado de su función que tiene, pero dice la palabra del Señor algo muy importante. En el versículo 13, dice, pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David, todo Israel, dice, se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. Y David dijo a sus hombres, apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Versículo 15. Estamos con usted, respondieron sus consejeros, haga lo mejor que le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa y no dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey, dice, pasaran al frente. Había 600 hombres, dice de Gad, que habían venido con David junto con la guardia personal del rey. Después el rey, dice, se dio vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gad, ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en exilio. Llegaste hace poco, deberías forzarte a vagar con nosotros. ¿Deberías forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé de dónde iremos. ¿A dónde iremos? Regresa y llévate conmigo a tus parientes y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad.
Pero Itai, fíjate nada más, pero Itai, dice, le respondió al rey: juro por el Señor y por el rey que iré a donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. O sea, este hombre era extranjero, no era del grupo selecto, mas sin embargo un hombre al ver a un rey establecido, él dijo: yo te sigo, yo te sigo. Y dice que David le dice: ¿sabes qué? Regrésate. ¿Por qué has de estar aquí? ¿Por qué has de andar vagando por el desierto con nosotros? No, él dijo: yo te seguiré. Eso es lealtad. Lealtad es entonces ver, honrar a las autoridades de tal manera que podamos nosotros estar con ellos en los tiempos de crisis, en los tiempos de adversidad. Pero sigue mencionando algo importante. En el versículo 22. David respondió: está bien, ven con nosotros. De modo que Itai y todos sus hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Entonces todo el pueblo, dice, lloraba a gritos donde el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadok y todos los levitas también fueron con él cargando el arca del pacto de Dios, y pusieron el arca de Dios en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Versículo 25. Luego el rey le dio instrucciones a Sadok para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha determinado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. Me llama la atención esta parte, porque después de que hay esta declaración de este hombre, dice que David lo que hace es invitarlo: está bien, síguenos. Y David siguió creciendo, siguió avanzando. Llegó a un punto donde llegó, dice, al monte de los olivos. Y iba subiendo al monte y él lloraba juntamente con toda la gente. Y eso nos representa al Señor Jesucristo. Antes de ser crucificado, en el libro de Lucas capítulo 22 nos habla precisamente que Jesús en ese monte, el monte de los olivos, el versículo 30 dice: entonces David subió al camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies destrozados en señal de duelo. Las personas que iban con él, dice, también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, y David dice que oró: oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Esto significa que nosotros, amados, en la vida vamos a encontrar personas que quizás sean desconocidas, que quizás no tengamos no hayamos crecido con ellos, pero va a llegar el punto donde se van a añadir a nosotros para ser leales. No solamente a la misión que tenemos como padres, como esposos, sino también como servidores. Ellos van a ser nuestros compañeros y van a caminar con nosotros. En este caso, en este hombre que vemos, me llama la atención, porque él al oír de un rey establecido, él lo sigue y le da una palabra, le dice: no importa, yo te seguiré. Amados que estamos, es importante que nosotros podamos considerar la lealtad en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de prueba. La lealtad es fundamental para que la iglesia sea estable, la iglesia crezca, la iglesia se desarrolle, la iglesia cumpla su misión, la iglesia pueda permanecer en estos tiempos difíciles, pero también en los nuevos retos que tenemos. Una iglesia entonces fuerte se forma de hombres leales. La iglesia de Cristo fue llamada a ser leal para Dios. Amados, me gustaría que podamos orar juntos y podamos nosotros decirle: Señor, hazme parte de tu iglesia. Permite que tu iglesia, que somos nosotros, permite, Señor, que yo sea leal, pero que toda la iglesia de igual forma pueda permanecer en este tiempo. Así como estás, vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias.
Gracias, Señor, por este honor que tenemos, poder escuchar tu palabra. Nos damos cuenta, Señor, que tú has hablado, Señor, a nosotros acerca de la lealtad. Qué triste es, mi Dios, cuando vemos traiciones, cuando vemos, Señor Jesús, situaciones en la vida de la iglesia, en la vida de una nación, en una familia. Ayúdanos, Padre, a ser leales a ti primeramente, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Dios te bendiga mucho. Buenas tardes. Si quieres...